fenómeno. Según Gadamer, el ser humano nunca deja de aprender. Por eso no tiene una esencia fija. Si acaso existe una esencia humana, según él, corresponde a nuestra finitud. Y lo cito, la única forma de no sucumbir ante ella es abriéndonos al otro, escuchando al tú que se encuentra ante nosotros. Fin de la cita. Esta apertura a los otros que ha de salvarnos de nuestra finitud está íntimamente relacionada al segundo elemento hermenéutico esencial al análisis de la filía, el diálogo verdadero, das wahre Gespräch. Gadamer sugiere que el propósito del diálogo verdadero es el acuerdo, die Verständigung, que alcanzan los interlocutores respecto a la cosa que quiere o debe ser comprendida. El diálogo verdadero exige a cada participante ocupar el lugar del otro, sin que ello implique una supresión de sí, una Selbstauslöschung. Cada intérprete debe de entrarse en el acto de interpretar, movilizando sus prejuicios cada vez que quiera o necesite comprender algo. Esos prejuicios que moldean la comprensión que el intérprete tiene de la realidad constituyen su horizonte, que es el ámbito de visión, cito a Gadamer, es el ámbito de visión que abarca y encierra todo lo que es visible desde un punto determinado. Fin de la cita. Este horizonte está en perpetuo movimiento, pues se ve constantemente desafiado por las cosas mismas y por los horizontes de otros intérpretes. El encuentro entre dichos horizontes diferentes es lo que acontece en un diálogo verdadero. Ello no implica una asimilación apresurada de la alteridad, ni una supresión o extinción propia en favor de la alteridad del interlocutor. El encuentro de diferentes horizontes en el diálogo verdadero permite lo que Gadamer llama una fusión de horizontes, Horizontverschmelzung, y permite a cada uno de los interlocutores alcanzar una visión más amplia de la realidad, un ascenso a la generalidad superior, Erhebung zu einer höheren Allgemeinheit, que rebasa tanto la particularidad propia como la del otro. En este ascenso a la generalidad reúne el propósito del diálogo verdadero con la famosa concepción gadameriana de los conceptos básicos del humanismo, los cuales aspiran, similarmente, a dicho ascenso a la generalidad mediante la Bildung, formación o cultura. Teniendo esto en mente, pasemos ahora al verdadero objeto de nuestra presentación, la apropiación hermenéutica de la filía, generalmente traducida como amistad o estima, aunque ninguno de estos términos abarque su complejo significado. Entre los estudiosos modernos, Emilio Lledó ofrece uno de los análisis más rigurosos del término. Según él, la filía denota originalmente el enlace que une a los miembros de una familia, enlace comúnmente asociado a la consanguinidad, pero que rápidamente adquiere el sentido de la correspondencia entre personas que, a pesar de carecer una relación consanguínea, están unidas por, cito a Lledó, ciertas razones afectivas que suplen las innatas tendencias que sostienen y protegen el clan familiar. Fin de la cita. Por esta razón, Lledó afirma que la filía nace, lo cito, de la necesidad de completar carencias, de superar la soledad de cada individuo en la compañía de su semejante. Fin de la cita. La motivación de esta relación no se halla en la voluntad de uno de poseer al otro. Al contrario, lo que define la relación amistosa es la generosidad de cada uno, en la cual, cito, se rompe la relación sujeto-objeto para establecer otra perspectiva en la que el amigo nos objetiva a su vez, nos hace reconocernos objetos también en el reflejo de aquel que queremos. Un sujeto, pues, que se entrega al objeto y en esa entrega enriquece su individualidad desde lo otro hacia lo que se entrega. Fin de la cita. Esta imagen del reflejo que nos ofrece el espejo de la amistad es de origen aristotélico y, como veremos, juega un rol importante en la ética gadameriana. Gadamer, consciente de la complejidad del término filía, evita reducir su significado al de un solo concepto moderno, afirmando en vez que la filía se manifiesta en dos dimensiones fundamentales de la vida humana, la amistad, Freundschaft, y la solidaridad, Solidarität. El interés de Gadamer por la filía es especialmente visible en sus escritos posteriores a Verdad y Método. Sin embargo, su cátedra inaugural en la Universidad de Marburgo en 1928, titulada Die Rolle der Freundschaft in der griechischen Ethik, demuestra que el joven Gadamer ya reconocía la importancia de la filía en el pensamiento griego. En 1985, 57 años después de esta cátedra, Gadamer publica una versión revisada del mismo texto, bajo el título Freundschaft und Selbsterkenntnis,
zur Rolle der Freundschaft in der griechischen Ethik. Amistad y autorreconocimiento sobre el rol de la amistad en la ética griega, en la cual expresa no estar interesado en las tipologías de la amistad que proponen Platón y Aristóteles, sino en la noción de la amistad consumada, die vollkommene Freundschaft. Perdón. Tal como Aristóteles la concibe. Los otros tipos de amistad que identifica Aristóteles, la amistad por placer, Annehmlichkeit, y la amistad por utilidad, Nützlichkeit, son versiones incompletas de la amistad moral o completa, y solo se relacionan a esta de manera analógica. El análisis gadameriano de la forma consumada de la amistad, la única que él considera verdadera, distingue tres condiciones necesarias a su existencia: la reciprocidad entre amigos, la autoestima de cada uno y su vida juntos. Número 1. La reciprocidad, Gegenseitigkeit. La reciprocidad en la amistad implica la benevolencia de ambos participantes. Cada uno debe preocuparse por el bienestar del otro. Esta benevolencia debe ser abiertamente expresada y reconocida por cada uno, ya que es precisamente esa apertura, esa transparencia que distingue la amistad de la simple amabilidad. La reciprocidad abierta de los verdaderos amigos corresponde exactamente a lo que Aristóteles llama antifílesis, benevolencia recíproca, y consiste en que cada amigo debe estar dispuesto a dejar valer en sí algo contra sí. Acabo de citar a Gadamer. Y cito de nuevo, requiere no aplastar al otro con argumentos, sino sopesar realmente el peso objetivo de la opinión contraria. En breve, la apertura recíproca de la amistad conlleva una voluntad de reconocer que uno podría estar equivocado, mientras que el otro podría tener razón. Exactamente lo que Gadamer pretende cuando nos exhorta a reconocer la pretensión de verdad en la palabra de los demás. La segunda condición necesaria a la amistad es la autoestima de cada uno. Cada uno de los participantes, su filautía. Tanto Platón como Aristóteles sugieren que la filautía, la autoestima, a menudo traducida como amor propio, es vital a la amistad con los demás. Para los griegos, el filautos es alguien que está en perfecta armonía con sí mismo, cuya alma posee una perfecta coherencia entre todas sus partes. Cada parte del alma del filautos está orientada hacia el bien de éste, su deseo de vivir y conservarse, y de seguir siendo lo que es, en vez de convertirse en alguien más, dice Aristóteles. El filautos, cito a Aristóteles, desea poseerlo todo, siempre y cuando siga siendo lo que es. Fin de la cita. Esto puede parecer obscuro a simple vista, pero podemos aclararlo analizando la concepción aristotélica de la vida buena, hacia la que el filautos orienta sus acciones, la eudaimonía. Según Aristóteles, la felicidad o plenitud del ser humano solo es posible si se es autosuficiente o autárquico. Cito, ser autosuficiente es tener todo y no carecer de nada. Fin de la cita. Lo interesante es que en sus tres obras éticas, Aristóteles insiste en que lo cito, el hombre autosuficiente aún tiene una necesidad, la amistad. Fin de la cita. Lo cual ilumina la importancia central de la filía en la filosofía aristotélica. Gadamer también le atribuye un papel fundamental a la amistad en la vida humana, y lo justifica de la misma manera que Aristóteles. Una persona que se estima a sí misma y que por lo tanto aspira a la plenitud, debe estar consciente de que no puede tener una vida plena sin la compañía de amigos verdaderos. Gadamer y Aristóteles concuerdan en que los seres humanos deben querer conocerse a sí mismos, lo más posible, para poder devenir su mejor versión propia, en términos griegos, para alcanzar su arete, que Gadamer traduce como Bestheit, literalmente mejoridad, o en buen español, excelencia. Solo conociéndonos mejor a nosotros mismos podemos aspirar a ser felices. Y un aspecto importante de esto es que debemos estar conscientes del acceso limitado que tenemos a nuestro propio ser. Aquí el espejo de la amistad se vuelve esencial. Voy a citar la Magna Moralia de Aristóteles, capítulo 15, 12, 13a, 13 a 27. Nada más difícil, dice Aristóteles, como han dicho algunos sabios, y al mismo tiempo más dulce que el conocerse a sí mismo, porque qué encanto hay en conocerse. Pero no podemos vernos partiendo de nosotros mismos.
y lo que prueba bien nuestra completa impotencia a este respecto es que reprobamos muchas veces en los demás lo que hacemos nosotros personalmente. Nuestro error yace ya de la benevolencia natural que siempre se tiene para consigo mismo, ya de la pasión que nos ciega. Y en la mayoría de nosotros esto es lo que oscurece y falsea nuestro juicio. Así como cuando queremos ver nuestro propio semblante nos miramos en un espejo, asimismo cuando queremos conocernos sinceramente, es preciso mirar a nuestro amigo, en el cual podemos vernos mejor, porque mi amigo, repito, es otro yo. Si es tan grato conocerse a sí mismo, y si no puede hacerse esto sin otro que sea nuestro amigo, el hombre autosuficiente tendrá cuando menos necesidad de la amistad para conocerse a sí mismo. Fin de la cita. Gadamer aprecia y utiliza esta imagen aristotélica del espejo de la amistad. En términos más gadamerianos, podríamos decir que aquel que se estima a sí mismo debe estar consciente de su propia finitud y del hecho, cito a Gadamer, que la única forma de no sucumbir ante ella es abriéndonos al otro, escuchando al tú que se encuentra ante nosotros. Fin de la cita. Para Gadamer, como para Aristóteles, a menudo es más fácil comprender a nuestro amigo que comprendernos a nosotros mismos. Reprochamos a los demás actos que nosotros mismos cometemos inadvertidamente. Sin embargo, lo que distingue a nuestros amigos de otras personas es la benevolencia declarada que tenemos hacia nuestros amigos y que estos nos reciprocan. Esencialmente, Gadamer sostiene que nuestros verdaderos amigos nos ayudan a devenir más conscientes de nuestras propias determinaciones, más disimuladas, los prejuicios que de no ser por nuestros amigos seríamos incapaces de reconocer por nosotros mismos. Por eso procuramos establecer amistades verdaderas, porque nos sabemos finitos, y según Gadamer, la conciencia de nuestras propias limitaciones que nuestros amigos nos permiten adquirir, nos ofrece por consiguiente, cito a Gadamer, un incremento de ser, de sentimiento propio y de riqueza vital. Ein Zuwachs an Sein, Selbstgefühl und Lebensreichtum. Por lo tanto, es en su camino hacia el otro que el ser humano gana mayor conciencia de sí mismo y le es posible acercarse así a su mejor versión, su arete, su Bestheit. Todo esto nos lleva a la tercera precondición de la verdadera amistad, la vida en común. Inspirándose en el Lysis de Platón, Gadamer mantiene que la amistad verdadera emerge del sentimiento de oikeion, el carácter de lo familiar, lo doméstico, casero, nativo, hogareño. Esto significa que la amistad verdadera se caracteriza por ese no sé qué que nos hace sentirnos en casa. Y para Gadamer, este ingrediente secreto solo puede surgir en das Zusammenleben, el vivir juntos. Para entender más adecuadamente el Zusammenleben, sería oportuno adoptar momentáneamente una perspectiva explícitamente hispanohablante del lenguaje gadameriano. El Zusammenleben corresponde de cerca a la convivencia, compuesta por las palabras con, mit y vivencia, comparable al concepto alemán de Erfahrung. La unión de estos dos términos puede comprenderse entonces como covivencia, que no denota necesariamente una vida compartida bajo el mismo techo, sino una Erfahrung, una experiencia compartida. Por lo tanto, podríamos retraducir la convivencia al alemán como die Zusammenlebenserfahrung o die Miterfahrung des Lebens. Esta convivencia, esta Miterfahrung des Lebens, con nuestros amigos se refiere a las interacciones frecuentes que nos permiten percibir sus hábitos, sus intereses, vulnerabilidades, etc., de los que ellos mismos no están totalmente conscientes. La convivencia no exige que los intereses, creencias y tendencias generales de nuestros amigos coincidan completamente con los nuestros. Al contrario, si podemos convivir, es porque existe entre nosotros una profunda comprensión en la que, cito a Gadamer, nos permitimos uno al otro nuestras diferencias de tal forma que podemos llegar a decirnos, así debe ser porque así te amo. Fin de la cita. La sensación de familiaridad, el oikeion que reina en la verdadera amistad, posibilita una relación más honesta con uno mismo. En la presencia de un verdadero amigo nos sentimos en casa, liberados de los disfraces y máscaras que nos imponen otras esferas de la vida social. Ante el amigo uno puede presentarse como verdaderamente es.
La necesidad de preservar las particularidades de cada uno de los amigos, así como la familiaridad y la apertura recíprocas que los unen, demuestran que la amistad verdadera es aquella que facilita la existencia de diálogos verdaderos. Como hemos visto, la amistad completa, del mismo modo que el diálogo verdadero, no permite que un participante se imponga sobre el otro sin que acaezca una destrucción de dicha amistad verdadera e igualitaria, respetuosa de la alteridad del otro. Este respeto del otro en toda su diferencia no implica que debamos suprimirnos en favor de su alteridad. Respetar a nuestra amiga en su diferencia consiste en hacer valer su pretensión a la verdad, aceptando que ella podría tener razón y nosotros estar equivocados. Mediante esta apertura y humildad que caracterizan la amistad verdadera, la mirada del amigo nos revela dulcemente los aspectos de nuestro ser que no podríamos percibir de otra manera. Así pues, Gadamer demuestra que la filía, en su vertiente amistosa, es un elemento esencial a la vida humana plena. La amistad nos permite conocernos mejor de lo que nos conoceríamos si fuéramos individualmente autosuficientes. Por lo tanto, tener al menos un verdadero amigo es lo que nos permite alcanzar nuestra best type, nuestra mejor versión. Ya que terminamos el análisis de la filía como amistad, podemos examinar la segunda dimensión en que se manifiesta la filía en la vida humana, la solidaridad. Inspirado por el Sensus Communis de Vico y de Lord Shaftesbury, Gadamer sostiene que, cito, todos los seres humanos tienen suficiente sentido común, gemeinen Sinn, es decir, capacidad de juzgar, como para que se les pueda exigir que den prueba de solidaridad, Gemeinsinn, de una auténtica solidaridad moral y civil, es decir, juicio de lo bueno y lo malo, así como preocupación por el provecho común. Fin de la cita. Según Gadamer, todo ser humano posee suficiente sentido común para evaluar sus acciones a partir del bien de la comunidad y para orientar su comportamiento hacia este bien colectivo. Sin embargo, Gadamer lamenta la escasez de solidaridad que parece haber entre los individuos de las sociedades modernas. A pesar de que, según Gadamer, todos los estados, tanto el estado moderno como la ciudad-estado en la antigüedad, se fundan, cito, en una misma presuposición de base inalterada, la presuposición de la solidaridad, fin de la cita, las sociedades modernas parecen carecer de esa característica esencial de toda comunidad. Para Gadamer, la razón de esta aparente carencia es doble. Por un lado, en nuestras sociedades extremadamente burocratizadas y especializadas, la solidaridad auténtica o natural, die echte Solidarität, que funda toda comunidad, está opacada por una forma inauténtica de solidaridad, que él llama la solidaridad declarada, erklärte Solidarität. Por otro lado, las sociedades modernas sufren de una incomprensión de la labor y del propósito de los expertos que ha causado una falta generalizada de responsabilidad decisional del individuo hacia su comunidad. Examinemos primero el problema de las solidaridades declaradas que ocultan las solidaridades auténticas o naturales. Según Gadamer, la solidaridad auténtica se caracteriza por un elemento tan misterioso y determinante como el oikeion de la verdadera amistad. Las solidaridades naturales no pueden crearse deliberadamente ni imponerse a la fuerza sobre las masas. No dependen de las preferencias y los intereses declarados del público. Al contrario, un sentimiento auténticamente solidario nace cuando, cito a Gadamer, a pesar de las diferencias de los intereses y las situaciones de vida que podrían incitarnos a seguir nuestros propios intereses y a relegar al segundo plano el bienestar del otro, una profunda y sólida inseparabilidad, fin de la cita, nos anima a orientar nuestra acción hacia el bien común. Gadamer ilustra este surgimiento natural de solidaridad haciendo referencia a la manera en que en situaciones extremas como los bombardeos, cito a Gadamer, nuestro vecino, aquel que permanece desconocido en condiciones urbanas normales, adquiere repentinamente una nueva existencia, fin de la cita, un nuevo sentido ante nuestros ojos. Es así, dice Gadamer, que actúa, lo cito de nuevo, que actúa la angustia y particularmente la angustia que nos incumbe a todos, contribuyendo a la emergencia de posibilidades nuevas e insospechadas de sentimiento de solidaridad y del actuar solidario. Fin de la cita. El hecho de que semejantes solidaridades naturales no nos unan perpetuamente, sin importar que las reconozcamos o no,
Queda demostrado por la situación global actual. Pese a manifestaciones esporádicas de egoísmo, la pandemia ha provocado la expresión de una fuerte solidaridad natural entre individuos. La pandemia simplemente ha facilitado la percepción de solidaridades naturales preexistentes, pues los seres humanos siempre hemos tomado en cuenta el bienestar de nuestras comunidades, aunque no lo parezca. Sin embargo, las solidaridades auténticas que subyacen en toda comunidad son opacadas por solidaridades declaradas, ciudadanías, partidos políticos, racialización, categorías socioeconómicas, etc. Porque estas últimas pueden verbalizarse más explícita y deliberadamente. Mientras que los mecanismos de la solidaridad auténtica a menudo permanecen tácitos, las solidaridades declaradas se cosifican a través de nuestras declaraciones de categorías, identidades o lealtades. Estas solidaridades declaradas tienden a acentuar exageradamente las diferencias entre los seres humanos. Con dicho énfasis, dice Gadamer, sobre lo cito, lo diferente, lo discutible, lo que es objeto de combates y dudas, dejamos afónico el elemento verdaderamente común que nos une a todos los hombres. Fin de la citación, de la cita. Gadamer afirma que el origen de este problema es, cito, la larga educación en la percepción de diferencias, fin de la cita, que le inculca al individuo la capacidad de distinguir lo que hace a los demás diferentes de él, en vez de animarlo a reconocer los elementos compartidos por todos los seres humanos, aquellas características que lo unen con el resto de la humanidad. El segundo problema que Gadamer distingue al origen de la falta de solidaridad auténtica en las sociedades modernas es la interpretación errónea que se tiene del papel de los expertos en la civilización. La idealización de la ciencia, característica de la modernidad, sobreestima el rol de los expertos en la toma de decisiones. Se cree que todas las decisiones deberían depender siempre, en última instancia, de la palabra de los expertos. Así, los individuos se niegan a reconocer que toda acción humana depende últimamente de decisiones propias que no pueden endosársele a nadie más, sean expertos o personas corrientes. Gadamer mantiene que, cito, cuanto más se construye una forma de competencia institucionalizada que pone a disposición al experto, al especialista, como escapatoria de nuestra propia ignorancia, tanto más ocultamos los límites de semejante información y la necesidad de adoptar una decisión propia. Con esta crítica, Gadamer no niega la importancia de los expertos en nuestras sociedades. Al contrario, afirma que en todas decisiones prácticas del ser humano hemos de tener en cuenta la mayor cantidad de información posible antes de decidir algo, lo que implica que para tomar decisiones prudentes, cada ser humano debe incorporar seriamente la información que los expertos ponen a su disposición. El problema no es que haya expertos, el problema es que los individuos creen poder renunciar a su obligación de tomar decisiones colectivas, pretendiendo que éstas dependen siempre, en definitiva, del conocimiento de los especialistas. Por esta razón, Gadamer insiste principalmente en que toda toma de decisiones, tanto individual como colectiva, inevitablemente depende, al fin de cuentas, de resoluciones individuales. La praxis, el actuar humano, exige, cito Gadamer, que cada individuo pertenezca como corresponsable a su sociedad, a su nación y finalmente a toda la humanidad. Fin de la cita. Esto nos remite a la idea que Gadamer toma prestada de Vico y Shaftesbury, a saber, que podemos y debemos exigir que todo ser humano exprese una constante solidaridad en sus acciones, orientándola siempre hacia el bien colectivo. En otras palabras, el ser humano siempre debe tener claro que, cito Gadamer, la sabiduría ajena nunca podrá arrebatarlo de su obligación decisional. Esto define directamente el concepto de responsabilidad y en cierto sentido también el de la conciencia moral. Gadamer propone algunas soluciones preliminares de estos problemas a la base de la falta de solidaridad en nuestras sociedades. Pues, cito, está convencido de que incluso en una sociedad tan burocratizada y organizada y especializada, es posible reforzar las solidaridades naturales existentes. Fin de la cita. Eso sería posible si adoptáramos una ética de la filía, gracias a la cual en nuestras interacciones constantes con nosotros, devendríamos cada vez más conscientes de los elementos que nos unen a todos pese a las diferencias que nuestras sociedades tienden a resaltar. Una ética de la filía nos ayudaría a distinguir las solidaridades declaradas que esconden constantemente nuestras solidaridades auténticas y haría a estas más fáciles de percibir y cultivar. Por un lado, la ética de Gadamer incita a los políticos a que no nos exhiban
siempre solamente el espectáculo de las luchas que tienen uno con el otro y de la mirada al siguiente éxito electoral, sino más bien las cosas en común que nos unen a todos, en la responsabilidad ante nuestro futuro, ante nuestros hijos y ante los hijos de nuestros hijos. Fin de la cita. La ética gadameriana también anima a los individuos a escuchar atentamente, cito a Gadamer, las antiguas sonoridades de una comunidad viva y practicada, resonando en la familia, el hogar, el mercado, la vida del pueblo y de la ciudad, de la comuna, de la iglesia y de la patria. Fin de la cita. En otras palabras, Gadamer nos motiva a convivir, a compartir nuestras vidas lo más posible, a convivir el mundo, ocupando y compartiendo los espacios públicos para poder apreciar los elementos sutiles que nos unen el uno al otro y a todos los demás en nuestro destino humano común. Es importante, sin embargo, que así como en el diálogo auténtico y en la amistad verdadera, no recurramos a la supresión de nosotros mismos en favor de la alteridad en nuestra vida colectiva. La ética gadameriana no implica, cito, el sacrificio y la anulación de uno mismo en favor de una aceptación o una validez universal, sino la movilización de nuestro ser propio para el conocimiento del otro y su reconocimiento. Fin de la cita. Y sostiene que la auténtica tarea del porvenir humano se encuentra en el área de la coexistencia, convivencia humana en este planeta. Fin de la cita. Gadamer sugiere, cito de nuevo, que el mayor y más elevado objetivo al que podemos aspirar y llegar es participar en el otro, ser parte del otro, vivir al otro y a los otros como a los otros de nosotros mismos, a fin de que cada uno participe con y en el otro. Fin de la cita. En dicha coexistencia solidaria con el resto de la humanidad, cada ser humano será capaz de incorporar y poner en práctica una de las más grandes lecciones que nos ha dejado Aristóteles. Puesto que el bienestar de nuestra comunidad influye directa y positivamente en nuestro bienestar propio, el bien común hacia el que nos orienta la paideia, la Bildung no solo es el bien de la comunidad, el bien común también es el bien propio. Y la esencia de esta lección aristotélica corresponde justamente a la Erhebung zu einer höheren Allgemeinheit, la ascensión a una generalidad mayor, que hacen posible y a la que nos orientan el verdadero diálogo, la amistad completa y la solidaridad auténtica gadamerianos. Muchas gracias.